Primero, felicitar a la Santísima Virgen que está aquí con nosotros, una imagen, una copia de la que está en la capilla de las apariciones, porque ha sido ella la que ha venido en nombre de Cristo a mandar un mensaje para el mundo en este mes de julio. Hace 103 años ella se aparecía a los pastorcitos, Santos Francisco y Jacinta Marto, y a la venerable Lucía, la hermana Lucía, como la conocemos todos. Por lo tanto, gracias, Madre, por venir a visitarnos hace 103 años. Gracias por ese mensaje que nos has entregado de parte de Dios para la humanidad, tan profético, tan importante, tan necesario. Precisamente ahora el mundo, ya lo decía un sacerdote, estos eventos, estos acontecimientos, esta época histórica no se puede comprender sin el mensaje de la Santísima Virgen de Fátima. Por lo tanto, da muchas respuestas para entender las causas de lo que nos está pasando o por qué nos está pasando esto, pero también nos da lo que es más importante, las soluciones para aminorar, disminuir todo los sufrimientos que estamos padeciendo en el día de hoy y sobre todo evitar males mayores. Pues vamos a invocar al Señor, a la Santísima Virgen, para que guíe esta pequeña charla, meditación sobre el mensaje de Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a hacer una lectura rápida del mensaje porque es muy importante. Yo creo que es de lo más duro, del mensaje más duro, probablemente el más duro que dejó de los mensajes aquí en Cobadiría. El texto es, le pregunta a Lucía, ¿usted qué quiere de mí? La Virgen responde, quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene, que continúen rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella os puede ayudar. Lucía le dice, quería pedirle que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. La Virgen responde, continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, lo que quiero y haré un milagro que todos podrán ver para creer. Le dice Lucía, tengo aquí una petición para usted, que convierta a una mujer de Pedrogao, que es un pueblito que está aquí cerca, y una de Fátima, y que mejore a un niño de Moita. Esto está muy cerca de Fátima. Y ella dijo que las convertía y mejoraban en un año. La Virgen continúa diciendo, hagan sacrificios por los pecadores y decid muchas veces y en especial cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Sigue narrando Lucía. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo pareció penetrar en la tierra y vimos como un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio.
llevadas por las llamas que de ellas mismas salían junto con nubes de humo, cayendo por todos los lados, semejante al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperanza que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Entre paréntesis pone: debió ser al enfrentarme con esta imagen que di el grito de ¡ay! Dicen que me escucharon este grito quienes estaban presenciando la aparición. Continúa: los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como carbones negros en la brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: ¿visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, se refiere a la Primera Guerra Mundial, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor, que ahora ya le hemos puesto nombre, tristemente, que ha costado alrededor de 100 millones de personas muertas, fallecidas. Le llamamos la Segunda Guerra Mundial. Aquí está una profecía muy importante. Continúa la Virgen: cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo de sus crímenes, por medio de la guerra, de hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, o al fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Continúa ahora Lucía. Después de las dos partes que ya expuse, vimos en el lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al brillar, despedía llamas que parecían que iban a incendiar al mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte dijo: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando le pasa por delante un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Varios obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una escabrosa montaña en lo alto de la cual estaba una gran cruz de troncos toscos, como si fueran de corcho con la cáscara. El Santo Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tambaleante, con un andar vacilante, desconsolado de dolor y pena. Iba orando por las almas de los cadáveres que se encontraban en el camino. Llegando al alto del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Y asimismo fueron muriendo unos tras otros los obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas, y varias personas seglares, caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una regadera de cristal en la mano. En ellas recogían la sangre de los mártires y con ella regaban las almas que se aproximaban a Dios. Dice la Virgen: esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí, podéis decírselo. Lo digo, no sé si todos lo saben, Francisco la veía, pero no la escuchaba a la Santísima Virgen. A Francisco todo le tenían que repetir después de la aparición, porque él no escuchaba la voz de la Virgen. Lo digo porque hay una teoría que yo no he encontrado nada que la compruebe, que dicen que al inicio se apareció la Virgen y que Francisco no la escuchaba y que se puso a rezar Aves Marías y que después empezó a escucharla. Yo, viendo los textos originales, he visto lo que estoy diciendo ahora. Francisco no escuchaba a la Virgen, la veía, pero no la escuchaba. Por eso dice la Virgen: a Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Siguió un instante de silencio y pregunté, dice Lucía: ¿usted no quiere nada más de mí? Y la Virgen le responde: no, hoy no quiero nada más. Y termina la aparición del 13 de julio. Yo saqué algunos elementos de esta aparición, después me voy a centrar en algunos más pequeños, pero me vinieron algunos elementos que nos harán como centrarnos. A mí cuando hablo, me gusta primero hacer el marco de referencia. Ya hemos leído qué dijo la Virgen el 13 de octubre, pues yo voy a decir, oye, ¿cuáles son los elementos que considero importantísimos de estas palabras que acabamos de leer? Y es como reafirmar, para que si algún elemento se nos ha pasado, nos hemos distraído en la lectura, ahora quedará más claro. ¿Cuáles son los mensajes que la Virgen dejó en esta aparición del 13 de julio? Rezad el rosario todos los días. Saben que en las 6 apariciones que hizo en Cobadiría, bueno, una fue fuera, en Maliños, pero nos pidió rezar el rosario todos los días. Por lo tanto, esto es una prioridad, es una de las prioridades del mensaje de Fátima: rezad el rosario todos los días. El rosario es un medio para alcanzar la paz del mundo, lo dice la Virgen en esta aparición y en otra. Hay que rezar el rosario en honor de Nuestra Señora del Rosario. Quien no lo sepa, cuando ella en octubre dio su nombre, dijo: yo soy Nuestra Señora del Rosario. Por lo tanto, ya aquí en julio estaba diciendo cuál era la advocación que Dios enviaba en esta aparición. Aquí la gente también le hace mucho caso al Inmaculado Corazón de María, porque también el mensaje de Fátima habla mucho de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Promete decir quién es, en octubre lo hizo, y anuncia el milagro del sol, este milagro que fue presenciado, al menos se calculan 50,000 personas, máximo podían estar 70,000 personas. Estamos hablando de hace 103 años, que no había coches, no había aviones, eran carretas a pie. Una persona podía hacer un viajecito que ahora hacemos en 15 minutos, media hora en un coche, podían hacerlo en un día, o 8, 10, 12 horas a burro, caminando, etc. Entonces, anuncia que va a ser un milagro. Por lo tanto, no fue casualidad, ya estaba advertido, por eso fueron tantas personas, porque sabían que se iba a realizar algún prodigio para demostrar que la Virgen realmente se aparecía. Y esto no, con respecto a otras apariciones, pues al menos de parte de la fe del pueblo de Dios, de los bautizados, pues fue un elemento para discernir de que verdaderamente la Virgen se aparecía. Después ya la iglesia siguió sus procesos, pero ya la gente no dudaba de que la Virgen había estado en Cobadiría, en Fátima. Ya no habrá dudas de que la Santísima Virgen se aparece o se apareció en Cobadiría. Petición de conversión de algunas personas y salud física. Si se dan cuenta, los pastorcitos presentaban los dos elementos de la persona humana:
el cuerpo y el alma. El cuerpo para que tuviera salud en esas dificultades que iba presentando Sor Lucía, o Lucía la niña Lucía en aquel entonces, y luego también pedir la conversión de esos pecadores. María nos pide hacer sacrificios por los pobres pecadores. Aquí voy a decir un elemento porque también hay confusión. Ahora que estoy haciendo misiones en varios países, la gente no ha distinguido bien, y fue la misma Lucía quien corrigió a Jacinta, porque Jacinta decía, no, es que en uno de los interrogatorios decía, la Virgen nos pidió que rezáramos el rosario para la conversión de los pecadores. Y le dijo Lucía, no. Y Lucía tenía una memoria prodigiosa. Decía, no, la Virgen nos dijo que rezáramos el rosario para obtener la paz del mundo. Se pueden aplicar todas las intenciones que quieras, pero sobre todo ella, cuando pedía el rosario, era para pedir la paz del mundo. Dice, y nos pidió hacer sacrificios para convertir a los pobres pecadores. Por lo tanto, esto es muy importante destacarlo porque fue la misma Lucía quien nos lo aclaró. Cada vez que hagamos un sacrificio, debemos decir esta oración, que es muy importante, es una ejaculatoria muy sintetiza el Evangelio. Por eso dicen que Fátima, lo estoy repitiendo lo que se dice aquí en el santuario, dicen, Fátima es la síntesis del Evangelio, porque ¿qué nos pidió la Virgen? Cada vez que hagamos un sacrificio, decir, Señor, es por vuestro amor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues todo lo que yo hago, lo hago por amor a Dios. Por la conversión de los pobres pecadores. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, esta oración que los pastorcitos hacían, yo le llamo en una catequesis que hago, pero ahora no me voy a detener en ella, que digo que los pastorcitos tenían 3 fuegos en su corazón, y precisamente es esta oración, las 3 motivaciones por las cuales hacían todo, sacrificios, ayunos, penitencias, rosarios, etcétera, era por eso, por amor a Dios, por la conversión de los pobres pecadores y para reparar el corazón inmaculado de María. Tuvieron la visión del infierno, donde escucharon gemidos de dolor y de desesperanza que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Imagínense lo que está tratando de describir, porque es imposible describir tal cual es, esta frase. Vieron el infierno. Y si alguien no lo sabe, el secreto de Fátima tiene 3 partes, pues la primera parte es la visión del infierno. Para salvar las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Aquí hay un elemento de muchísima esperanza, muchísima esperanza. Yo cuando he predicado sobre este mensaje, mucha gente no le gustaba, porque claro, nos pone en claro dónde estamos, y si estamos así es por culpa nuestra. Dios no nos trajo aquí, es nuestro pecado quien nos ha llevado a tener esta pandemia, a quien nos ha llevado a estas guerras, a esta ideología de género, a estos abortos, a este terrorismo. Ya no nos gusta el mensaje porque nos hace responsables del bien si colaboramos con lo que Dios pide, del mal por nuestros pecados. Por lo tanto, aquí este elemento da mucha esperanza. Para poder evitar todo este daño que se está viniendo a la historia, que ya deberíamos aprender del pasado, que fue terrible, el siglo pasado, pues tendríamos que divulgar con toda la fuerza de nuestro corazón la devoción al Inmaculado Corazón de María. Yo me he hecho propia, me gusta mucho, son 2 palabras, pero cuando la Virgen le dijo que Francisco y Jacinta se iban a ir rápido al cielo, pronto al cielo, dice, Dios quiere que tú te quedes aquí y ahí él le dio la misión, dice, para hacerme conocer y amar. Pues yo ya son 2 años que me voy a dedicar a esto, no sé si Dios me va a permitir más, pero esta es la misión que yo tengo en el corazón en este momento, hacer conocer a la Virgen y hacerla amar. Y una madre tiene cosas muy alentadoras, pero también tiene avisos. La madre, una madre que quiere a sus hijos, cuando ve que los hijos están en peligro, les tiene que avisar. Si no, no sería una buena madre. Pues en Fátima avisó de muchas cosas que tristemente se han cumplido, trayendo el dolor a los hombres porque no se le hizo caso al corazón de la madre.
Por medio de la Virgen María se puede obtener la paz y la salvación de las almas. Esto es muy importante, otro elemento esperanzador de este mensaje. La paz del mundo es posible, pero no la va a traer la ONU. Y lo digo fuerte, y lo digo públicamente. La ONU, si sigue promoviendo la ideología de el aborto, esterilizaciones y todos estos grupos de poder, ideologías, etcétera, no se preocupen, que no va a traer ninguna paz. Lo que nos va a traer son guerras. La única que puede traer la paz se llama Santísima Virgen María. Y si ustedes pusieron atención, dice, rezar el rosario todos los días en honra de Nuestra Señora del Rosario, dice, para obtener la paz del mundo. Dice, porque solo ella, o sea, la Virgen María, os puede valer para la paz. Solo la Santísima Virgen. Por lo tanto, queremos la paz en el mundo, tenemos que suplicársela continuamente a la Santísima Virgen. Y sabemos que a través del Santo Rosario es un arma muy eficaz. Voy a decir un paréntesis sobre el rosario. En una entrevista que le hizo un sacerdote, ya en paz descanse, mexicano, que estaba investigando las apariciones de Fátima, habló con la hermana Lucía, ya estando en el Carmelo, y la hermana Lucía le dijo una cosa muy importante. Dice, Dios en esta época le ha dado un poder especial al rezo del Santo Rosario. O sea, si el rosario ya era importante, pues ahora en estos momentos que está viviendo la humanidad, que son muy, muy dramáticos, probablemente como muchos profetas al día de hoy nos están diciendo que ya nos acercamos al fin de los tiempos, no al fin del mundo, sino al fin de los tiempos, pues Dios le ha otorgado un poder muy especial al rezo del Santo Rosario. Ahora entienden por qué un servidor, cuando hace unas semanas yo he lanzado con otros grupos esta misión Fátima con nosotros, Rosario de Mar a Mar, Rosario Sin Fronteras, Consecratio Mundi, etcétera, Frisidim. Bueno, pues todos nosotros, más los que se están uniendo al día de hoy, se siguen sumando muchos grupos, pues uno de los elementos de esa campaña que hemos lanzado para salvar América, el continente americano, pues si se dan cuenta, los 5 pilares que yo propongo vienen del mensaje de Fátima. Yo no me estoy inventando nada. Lo único es que yo estoy sirviendo de portavoz de la Santísima Virgen, pero yo no me invento nada. Veo el mensaje, veo lo que la Virgen pide y le digo, oye, pues si América, el comunismo lo está rompiendo, desde Estados Unidos hasta el pobre Chile, Argentina, están sufriendo, pues ¿por qué no pedirle a la Virgen intercesión a través de los medios que ella nos dejó? Bueno, seguimos. Dio la profecía de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de nuestros pecados, el castigo como un castigo, una purificación que iba a traer guerra, hambre y persecución a la iglesia. Ella vendría a pedir la consagración de Rusia, que se hizo muy tarde, la hizo Juan Pablo II, no mencionó la palabra Rusia. Le preguntaron a San Juan Pablo II que si él consagró Rusia, y él le dijo en una entrevista que la tenía en su corazón cuando la consagró. Por lo tanto, pues la Virgen habrá escuchado esas intenciones, pero públicamente San Juan Pablo II, no mencionó la palabra Rusia como la Virgen había pedido. Algunos estarán diciendo, ¿y el Padre qué quiere decir? ¿Que está consagrado o no está consagrado? No se preocupen, a mí no me corresponde decirlo, le corresponde a las autoridades de la Iglesia. Yo lo único que puedo decir son los hechos, que San Juan Pablo II no lo mencionó, y que cuando le preguntaron en una entrevista dijo que lo tenía como intención. Pues lo que la Virgen ha aceptado, pues habría que quien tiene el poder de discernirlo, que no lo diga. Y después decía, y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Esta comunión reparadora tiene muchísima fuerza. Voy a extenderme un poquito más adelante sobre esto, porque efectivamente la comunión reparadora podía haber detenido a Rusia. Miren cómo está América Latina. El año pasado no estaba, los que nos están siguiendo de Chile, es que incendiaron Chile, pero después fueron a Ecuador, después fueron a Colombia, o sea, a Panamá también. O sea, estaban incendiando todos los países de Latinoamérica. Y Nicolás Maduro nos hizo el favor de decirnos públicamente en un vídeo que él se había reunido con Putin para organizar todo esto. O sea, si alguien no se ha dado cuenta de que Rusia sigue dominando el mundo
como lo advirtió la Virgen, es que no sabemos en qué país, en qué mundo vive. Nicolás Maduro en septiembre estuvo en Rusia del año pasado y se puso a organizar esto con Putin, dicho por él. Y a partir de octubre estaba incendiado América Latina. Por eso la misión continental de América, porque siguen interesados en someter al comunismo o socialismo o progresismo, llámale como quieras, el continente americano, desde los Estados Unidos. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta, también con lo que está pasando ahora con estas marchas. Se usan de una necesidad y luego la convierten en un combate campal de país. Por lo tanto, la comunión reparadora puede detener todo esto. ¿Qué es lo que quiero que nos demos cuenta? La fuerza del mensaje de Fátima. Si nosotros hiciéramos caso a la Virgen, no estaríamos padeciendo esto. Pero depende de nosotros. A mí, la Virgen me abrió los ojos, del alma me refiero, cuando vine a servirle aquí como capellán de sus peregrinos que ella invitaba. Pero precisamente como no todos pueden estar aquí en Fátima, como tuve yo la gracia, pues ahora me toca a mí ir al mundo y decírselo a la gente, porque no muchos conocen esto. Esta devoción de los primeros sábados de mes, reparadores, tendría que estar en todas las parroquias del mundo, porque es un pedido de Dios a través de la Virgen. Y se dan cuenta que muchísimos ni siquiera lo conocen. Pues precisamente nos vienen las tragedias, los dramas, porque no hay quien hable sobre estas cosas. Bueno, estoy en la introducción y ya llevo media hora, no sé si me va a dar tiempo. Si no hacemos caso, Rusia extenderá sus errores por el mundo, decía la Virgen, y ya lo hizo. Por eso yo le digo a la gente, no te preguntes si ya fue, si no fue la consagración de Rusia. Los errores ya fueron extendidos, que eso es lo que nos está flagelando. Si se hizo o no, como se hizo tan tarde, le dio tiempo a Rusia, décadas. Mira Cuba, 60 años, Venezuela 22, Nicaragua 40, México 2, y así. Entonces, Rusia ya hizo su papel, flagelar a la humanidad. La pregunta es si nosotros ya nos dimos cuenta que para detener el comunismo, socialismo, llámale como quieras, tenemos los elementos del mensaje de Fátima para poder evitar ese mal, ese drama. Porque ahora la gente está preocupada por la pandemia. Ahora les voy a decir la verdadera pandemia. Y está precisamente avisado en este mensaje, que es la primera parte del secreto. Pero voy a terminar primero, son los 18 elementos que encontré. Vamos en el 13. 14. La promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Otro elemento de esperanza. Esta es una de las frases más fuertes del mensaje de Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Porque Dios, y está en la Escritura, si es que Fátima no revela nada nuevo, confirma la palabra de Dios. Pondré enemistad entre tu estirpe y la estirpe de la mujer, y ella te pisará la cabeza. Si ya está anunciado desde el Antiguo Testamento. Entonces, lo único que viene Fátima, o la Virgen en Fátima, es para recordarnos que la palabra de Dios se va a cumplir. Que así como Él escogió el seno de la Santísima Virgen para venir a rescatar al mundo, pues ahora está enviando a su madre para salvar la humanidad en este momento dramático de la historia. Pero la pregunta, queridos oyentes, es si verdaderamente le vamos a hacer caso o no. Yo ya entiendo por qué la Virgen tenía el semblante triste, como decía Lucía. Porque una madre se desvive por los hijos, pero la madre se entristece cuando los hijos no le hacen caso. Pues esto es lo que está haciéndole sufrir a la Santísima Virgen. Los hijos no le escuchan, empezando por los consagrados. Nosotros, sacerdotes, deberíamos ser los primeros en rezar. Ya les he dicho que San Francisco Marto rezaba todos los días 25 rosarios. Pues nosotros tendríamos que rezar 15 o 10, los sacerdotes, para empezar, y ser los primeros promotores del rosario.
cuánta sed. Lo digo porque ha sido ella. A mí me tocó ser simplemente un secretario, pero el 20 de febrero, el segundo Rosario Mundial, la Virgen convocó más de 100 millones de personas al unísono rezando el rosario. Solo Dios sabe lo que eso pudo. A lo mejor ya estaríamos en una guerra mundial, o el COVID sería peor si no hubiera habido esa oración en la historia de la iglesia. Gracias a que ella nos vuelve a convocar con paciencia y nos dice: hijitos, si ya te lo he dicho, yo te doy el camino, la esperanza, soy la madre de la esperanza, soy la madre de la misericordia. Mi hijo es la fuente de la misericordia, pero yo soy su madre. Yo soy la corredentora. Que este es un dogma que también tendríamos que empezar a promover y que la iglesia, la jerarquía de la iglesia, lo entienda, lo vea claro, porque el pueblo, así como lo ha visto otros dogmas, el pueblo ya lo ve. María es corredentora. El redentor es uno, se llama Jesucristo, pero ella es corredentora con Cristo su Hijo. Y si nosotros entendemos esto y le damos el lugar que María tiene en la iglesia y en la historia de la salvación, ella podrá derramar las gracias que la humanidad necesita. Pero ¿qué pasa? La soberbia de la mente, los intelectuales, los pseudoteólogos, y la soberbia del corazón, que no se pone en acto las peticiones de la Virgen, no permite que la historia cambie para bien. Y nos venimos lamentando que si Dios es bueno o malo, porque mira lo que pasa en la historia del hombre, pero precisamente en julio queda claro: todo lo que suceda de mal en la historia del hombre solo tiene una causa: el pecado del hombre. No eches la culpa a Dios. Mira tu corazón. Les voy a poner un ejemplo. Si tú eres un empresario y estás robando, estás mintiendo, estás engañando, no te quejes de que después llegue el comunismo a tu país y te quite la empresa. Ay, Señor, qué injusto eres, si yo trabajaba. Sí, pero deshonestamente. O que se divorcie tu mujer y te va a decir el Señor: pero si tú eras infiel. Ay, Señor, ¿por qué no has salvado mi matrimonio? Porque tú lo has roto. Si tienes otra mujer, ¿qué quieres? No, pero es que mi mujer no lo sabía. ¿Cómo se rompió? Pues dice: porque espiritualmente tú lo rompiste antes. Y lo que estás viendo ahora es una consecuencia de que se desmoronó la estructura espiritual de ese matrimonio. Son ejemplos reales. Pero ¿qué pasa? Le miramos a él y decimos: oye, es un Dios malo, porque no nos ayuda. Y el Señor dice: más no puedo hacer. Hay un elemento que respeto, que se llama libertad. Pero yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, te muestro todo, y tú no eres capaz de escucharme. También es Señor. Precisamente me gusta ese Sagrado Corazón porque está mostrando el corazón de Jesús, cercado de espinas. ¿Por qué? Porque los hombres no le hacen caso. Bueno, seguimos, porque todavía no hemos empezado. En Portugal se conservará el dogma de la fe. Esto es muy importante, es una promesa muy importante. Yo no sé cómo se va a realizar, pero esta tierra también es muy bendecida, porque aquí el dogma, no la fe, porque algunos piensan en Portugal, que yo les corregía, les decía: oye, porque los portugueses, algunos decían: no, aquí la fe nunca se va a perder. ¿Cómo no? Se está perdiendo como todo en Europa, como todo en el mundo. Los jóvenes ya no creen, etcétera, etcétera. Eso están haciendo estrago. La Virgen no dijo la fe en el pueblo, el dogma de la fe. O sea, aquí se va a preservar la fe. Con 1, con 10, con 80, eso no lo sé. Pero aquí la promesa se va a cumplir. El ángel, cuando se aparece el ángel con la espada de fuego, pues vuelve a hablar del castigo que el mundo se merece por sus pecados. ¿Y por qué no se da ese castigo? ¿O por qué no se da más grande? La imagen es clarísima. Por la luz que salía de las manos de la Virgen, detenían esa espada que tenía que castigar justamente al mundo por sus pecados. Por lo tanto, si estamos así,
y no estamos peor, es porque la Santísima Virgen con su Hijo se presentan delante del Padre para pedir más tiempo y misericordia. Pero sí, el ángel nos dice muy claro que tenemos que hacer penitencia, penitencia, penitencia para reparar. Después viene la visión del Santo Padre, que, bueno, se puede interpretar de muchas formas, pero yo voy a sacar una, que es la persecución de la Iglesia. Habló del Santo Padre que iba a sufrir, San Juan Pablo II, cuánto crítica no recibió. El Papa Benedicto XVI no lo dejaban entrar a las universidades. ¿Por qué? Porque sabían que él tenía una luz en su intelecto como pocos en el mundo de hoy, y sus palabras escuetas, cortas, pero muy profundas, podía estremecer los cimientos de las ideologías. Él probablemente llamó menos la atención que Juan Pablo II, porque él arrasaba masas. En cambio, Benedicto XVI iba directo con sus discursos. Sus discursos eran cortitos, simples, pero eran como un hacha que iba cortando todas las ideologías, las dejaba sin ningún fundamento. El martirio, por lo tanto, los que nos profesamos católicos, prepararnos para esa persecución, esperemos no salir corriendo, no dejar al rebaño. Dios nos dé la fortaleza, la gracia para entregar la vida por amor a Él, por amor a la Iglesia, por amor a las almas. Estar dispuestos a subir al Calvario. No hay otro camino para salvarnos y para salvar las almas, sino entregando la vida. Y pues esta sería la parte del secreto que no se conocía antes. Y por último, la oración después de cada misterio. Líbranos, Señor, líbranos de nuestros pecados y lleva a las almas al cielo, especialmente, dice, Señor Dios mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Yo aquí en la charla solía hacer una aclaración, que es, en portugués se distingue, Señor, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Ahí está hablando de los vivos, la iglesia peregrinante, y luego después, y lleva al cielo a todas las almas. En portugués no dice todas las almas, dice almiñas. Y en portugués las almiñas, que son las almitas, son las almas del purgatorio. Entonces ya estamos pidiendo para que se conviertan los pecadores, entre ellos estamos nosotros, y por el otro lado estamos pidiendo por las almas del purgatorio. Es muy importante, el mensaje de Fátima también nos habla del purgatorio. Bueno, hay una religiosa que está aquí en Fátima que me dijo que en su catequesis, cuando era pequeñita, se le quedó muy grabado una frase que me parece muy pedagógica. Decía ella: muerte, juicio, infierno y gloria, un cristiano o un católico debe tener siempre en la memoria. Muerte, todos vamos a morir. Juicio, nadie se escapa del juicio. Aquí podemos hacer lo que queramos con la libertad, podemos caer en libertinaje, pero seremos juzgados. Y ahí no hay, la justicia de Dios es perfecta, le dará a cada uno lo que se merece. Lo que buscó es lo que va a recibir. Después, hay dos posibilidades de la vida eterna. En la vida temporal puedes hacer lo que quieras, pero en la vida eterna solamente hay dos posibilidades: infierno o gloria. Y son eternas. Eternas. O vamos a sufrir eternamente con Satanás, como dice la visión del infierno, o vamos a gozar eternamente con Dios. Pues cada elección que hagas ahora te condiciona tu eternidad. Y esto tendríamos que preguntárnoslo: ¿qué estamos haciendo para alcanzar la vida eterna en el cielo? Pues precisamente yo quiero hablar un poquito, ya veo por el tiempo que se me ha ido, una pequeña introducción sobre el infierno, porque es uno de los elementos que más se niegan, inclusive sacerdotes, obispos, cardenales, etc. Ya dijo el Papa Pío XII que el mayor pecado del mundo en estos momentos actuales de la historia era no reconocer
el pecado, o sea, la existencia del pecado. Satanás, que es un maestro, ha logrado, inclusive en los consagrados, desde cardenales para abajo, que neguemos la existencia del demonio, de Satanás, la existencia del infierno, algunos aceptan la existencia del infierno, pero dicen que está vacío, y también el pecado. A muchos les gusta hablar de la misericordia, pero no les gusta hablar de que para que haya misericordia tienes que reconocer que has ofendido a Dios. Y la ofensa te puede costar cara. Y entonces el amor de Dios me perdona, y por eso termino tan agradecido que lo único que hago es vivir para Él, que es lo que pasa en los santos. Se convierten y después entregan su vida a Él. Bueno, el infierno existe, está contenido en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los padres de la Iglesia. Los santos, como los pastorcitos, han tenido revelaciones sobre el infierno. ¿Y yo por qué me quería detener en este tema? Porque si no, no se entiende el mensaje de Fátima. Fátima, como les decía, por un lado estamos pidiendo la paz del mundo, pero por el otro estamos luchando con los sacrificios, penitencias, ayunos, etcétera, evitando que las almas se condenen eternamente. Pero si no creemos de que van a sufrir eternamente, no me preocupo, porque no va a pasar nada. Muchos, los ateos, por ejemplo, piensan que cuando se desintegren la materia, pues ya dejan de existir. Yo, bueno, no quiero decir, pero ustedes saben que eclesiásticos grandes, altos, de alto nivel, no creen en el infierno, no creen. Y está dicho por algunos, tristemente, no voy a decir nombres, pero en artículos actuales de eclesiásticos que están en Roma, niegan la existencia del infierno. Les voy a contar una anécdota del padre Gabriele Amorth, de uno de sus libros, de los 6 libros que él escribió. Pues no dio el nombre del cardenal, pero a lo mejor hasta puede estar vivo todavía, ¿eh? Dice que un día estaba con un cardenal en Roma, en el Vaticano, y estaban ya dialogando los dos solos, y llega un momento, la historia la voy a hacer corta, en que el cardenal como que ya se sintió como en confianza, y le dice, bueno, padre Gabriele, pues aquí como entre nos, eso del demonio, pues usted y yo sabemos que no existe, y como diciendo, pues usted tiene que trabajar de esto, pues tiene que hablar del demonio, pero ya ahora que estamos en confianza, pues hombre, eso no existe. Y claro, el padre Gabriele Amorth lo escribe él, dice, pensé que era una broma, pero él insistía que, pues sí, esto no es así, pero bueno, pues usted tiene que decir estas cosas, ¿no? Para mantener un poquito el cuento, ¿no? No lo dice así con esas palabras, pero para hacerme entender, ¿no? Y entonces llega un momento en que el padre Gabriele Amorth se dio cuenta que no era una broma y que estaba hablando en serio, pues quedó tan chocados viendo que era un cardenal, y le dice, pero su eminencia, ¿usted ha leído la Sagrada Escritura? Porque es elocuente el infierno en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento dice el profeta Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. No voy a leer todo, tenía muchas citas de la Escritura, etcétera, pero con unas pocas citas espero demostrar la existencia del infierno desde la palabra de Dios, desde el magisterio de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, que es una grande síntesis de nuestra fe, muy buena. Y entonces no hay duda. ¿Y cómo no luchar? ¿Qué es lo que quiero ya con esto termino? ¿Cómo no luchar para evitar que las almas se condenen? Esto es lo importante. ¿Qué puedo hacer yo para que las almas no se condenen? Y el mensaje de la Virgen en Fátima tiene mucho que decir. Pues voy a ir un poquito rápido porque me he tardado mucho en la introducción. Dice el profeta Isaías, y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. No se apagará. Su gusano no se apagará, su fuego no se apagará.
vamos al Nuevo Testamento. Nuestro Señor dice en el Evangelio según San Mateo: si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado a la guena. Y no temáis a los que matan el cuerpo, dice en otro pasaje del mismo Evangelio de San Mateo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el guena. Ay de vosotros, escribas y fariseos, en el mismo Evangelio de San Mateo, pero en otro capítulo, hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo de la condenación, el doble que vosotros. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar a la condenación del guena? O sea, ¿Cristo no es claro en mostrar la existencia del infierno? Existe, es eterno, y las almas escogen ir ahí. Ahora no estamos hablando de por qué las almas escogen el pecado. La Virgen no vino a decirnos eso. La Virgen nos vino a pedir, como se lo pidió a los pastorcitos, que hiciéramos lo posible, todo lo posible en nuestras manos, para ofrecernos como almas víctimas, para evitar que esas almas que están ofendiendo a Dios, que por lo cual irían al infierno si mueren en pecado mortal, pues que nuestros méritos, pobres y tal, pero ofrecidos a Dios, alcancen la salvación. Bien. Y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y los echarán en el horno de fuego. Mateo 13. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bien, esta es la escritura. Ahora podríamos seguir con los padres de la iglesia, que saqué algunas citas. Bueno, primero con el catecismo de la Iglesia Católica. Tenía varios números, solamente voy a leer uno. La enseñanza de la Iglesia Católica afirma la existencia del infierno y su eternidad. Es un dogma. Si alguien se dice católico, no puede negar el infierno. Si lo niega, no es católico. Infelizmente, podría dar noticias y nombres de personas muy conocidas en la iglesia que niegan el infierno. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal, aquí está, libremente escogiste no amar, descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Catecismo de la Iglesia Católica. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Por lo tanto, lo que quiero que entendamos, porque algunos dicen, cuando empezamos a hablar los sacerdotes del infierno, este es antiguo, este nos quiere asustar. No, si yo te enseño la realidad, no es asustarte, te muestro la realidad, nada más. Pero precisamente, ni yo quiero que tú vayas, yo tampoco quiero ir, pero también tú y yo tenemos que ver qué vamos a hacer con María para evitar que las almas vayan al infierno. Hay que hablar del infierno, porque así yo procuraré evitar los pecados que ofenden a Dios y me ocuparé de llevar muchas almas al cielo. Decía San Ignacio de Antioquía: hermanos míos, no os engañéis, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y aquí cito, a Santa Jacinta Marto, que también es una frase muy conocida de ella, pero si alguien no la conoce, es bueno que la medite, porque Jacinta Marto le preguntó a la Virgen por cuál de los pecados van más almas al infierno. Y la Virgen le respondió: por los pecados de la carne, por los pecados de impureza, para entendernos, pornografía, adulterio, relaciones homosexuales, lesbianismo, transexualismo, o sea,
Todo eso ofende tanto a Dios que hace candidatos, si no se convierten antes de morir, si no se convierten, tienen un pasaporte para el infierno. Por lo tanto, y está dicho por los padres de la iglesia, padre, es que tú no te caen bien estas personas, estos colectivos, como suelen decir, ¿no? No, si esto es palabra de Dios lo que estoy diciendo, esto no es una opinión. Que los medios de comunicación digan otra cosa, no es mi problema. Si ellos quieren tapar el sol con un dedo, pues que lo tapen, pero el sol sigue brillando. La verdad de Cristo brilla aunque la nieguen. Pues si los que obraron esto según la carne murieron, hablando de los adúlteros, ¿cuánto más si corrompen mala doctrina la fe de Dios por la que Jesucristo fue crucificado? O sea, si los pecados de la carne son graves, ahora en cantidad es lo que más lleva al infierno, es más grave que alguien niegue la doctrina de la fe católica. Y les voy a poner un ejemplo gravísimo que acaban de hacer cardenales y obispos en el Sínodo de las Amazonias. Esos ritos y esa Pachamama que introdujeron en el Vaticano precisamente es un pecado contra la fe católica. ¿Cuál es el primer mandamiento de nuestra fe católica? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No podemos tener ni un solo ídolo. Para nada. Y si quieres tener reuniones con chamanes y para hablar de lo que tú quieras, pues tenlas, pero fuera de los templos católicos. Porque los templos católicos son para adorar al único Dios. Por lo tanto, si estos cardenales y obispos no se arrepienten de lo que han hecho y le piden perdón a Dios, su salvación está en peligro. Yo no soy juez, por eso no aseguro nada, simplemente le miro a él y miro las palabras de quien los santos han interpretado como debe ser la palabra de Dios. Dice entonces, cuanto más si corrompen mala doctrina la fe de Dios por la que Jesucristo fue crucificado. Por ser impuro, irá al fuego inextinguible, así como el que lo escucha. Por eso el Señor tomó ungüento sobre su cabeza para inspirar a la iglesia incorrupción. Cristo quiere la iglesia santa. Y aquí todos tenemos que luchar por esto. No os unjáis con la fétida doctrina del príncipe de este mundo, para que no os lleve cautivos lejos de la vida que ha sido propuesta como recompensa. ¿Por qué no somos todos prudentes después de haber alcanzado el conocimiento de Dios que es Jesucristo? ¿Cómo es posible que un consagrado pueda negar verdades de la fe? De que si una persona que está casada por la iglesia y es válido su matrimonio y se ha separado de esa persona y crea otro matrimonio y resulta que ya hay cardenales y obispos que le dan la absolución y le invitan a comulgar, cuando la palabra de Dios dice que esa persona está en adulterio, en pecado mortal habitual. Por lo tanto, no puede acceder a los sacramentos porque su alma no está preparada para recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es no querer volver a ofender a Dios. Y esas personas, si viven así, están demostrando en la práctica que no quieren cambiar de vida, al menos hasta ese momento. Por eso, si alguien cambia la palabra de Dios, ya no es católico. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. ¿Por qué perecemos neciamente al desconocer la gracia que el Señor verdaderamente ha enviado? Bueno, el Papa Benedicto XII, en el año 1336, dice en la bula Benedictus Deus: definimos que, según la disposición general de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal actual descienden después de su muerte al infierno, donde son atormentadas con penas infernales. Estaba
el magisterio, etcétera. Solamente voy a leer rápidamente y ya ahora sí voy a las soluciones, aunque voy a tener que ser muy escueto, de Sor Faustina Kowalska. Si fue impresionante la descripción de la hermana Lucía, la de Sor Faustina Kowalska nos tiene que hacer meditar. Dice ella: fui llevada por un ángel al abismo del infierno, en un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de torturas que vi, y vio 7 torturas. La primera es la privación de Dios, corresponde a lo que está diciendo la Iglesia. La segunda es el perpetuo remordimiento de la conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará, eterno. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla, un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios, describió la santa. Asimismo, señaló que la quinta tortura es una oscuridad continua con un terrible olor sofocante y que, a pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellas. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, dice Sor Faustina. Pero no es el fin de los sufrimientos. Hay más. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que cometió. Si alguien cometió con la vista, va a sufrir con el sentido de la vista. Si alguien escuchaba, no sé, críticas, blasfemias, pues va a sufrir con el sentido con el que pecó. Por otro lado, indicó que hay cavernas, no termina el sufrimiento del infierno, cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas, explicó Santa Faustina, si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo, esta frase es muy conocida de ella, estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno, o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo. Ya quien niegan esto, ya se enfrentan con esta verdad de Sor Faustina. Nosotros estamos llamados al cielo, llegar al cielo, no al infierno. Ahora sí entienden. Y no me explayé lo que me hubiera gustado porque el tiempo se ha terminado. El infierno es terrible. La gente está teniendo miedo por el mañana se llamará de otra forma. Y eso, si mucho, mata el cuerpo. Si mucho. ¿Quién habla del verdadero virus, si quieres utilizar la misma imagen, que puede llevar al sufrimiento eterno la persona? Yo les voy a decir algo para que lo mediten. Los templos se cerraron y nos dieron el argumento, muchos obispos, el argumento era que querían preservar nuestra salud física. ¿Quién habló y quién está hablando de la salud espiritual? Ahora lo que debemos centrarnos es en buscar la salud espiritual. La corporal está un día, mañana desaparece, o está mal y después Dios nos concede una gracia y estamos de maravilla, pero qué pocos hablan de la salud espiritual. Fátima es una llamada a trabajar sin descanso por la salud espiritual de las personas. Ahora sí, como ya lo dije, gracias a Dios, la introducción fue muy larga, pero ahí está prácticamente, en esos 18 puntos, ahí les ha dejado claro lo que la Virgen está pidiendo. Lo vuelvo a recordar como conclusión. Medios que podemos usar para salvar las almas. Ojalá que después de esto, de que hayamos meditado un poquito sobre el castigo eterno, digamos, yo no quiero ir ahí, voy a trabajar sin descanso para que nadie vaya ahí. Y estoy describiendo los pastorcitos. Los niños,
hacían sacrificios de noche para salvar las almas. Tanto que ustedes saben que en septiembre la Virgen les dijo, Dios está muy contento con vuestros sacrificios, pero os pido que os quitéis la cuerda, porque se ponían una cuerda para que les hiciera dolor y ofrecer ese dolor para la conversión de los pobres pecadores, para dormir. Los pastorcitos entendieron muy bien que esas almas iban a sufrir mucho, estaban haciendo día y noche todo lo posible para salvar las almas. Si no tienes este fuego, que yo se lo pido a Dios también que me lo conceda a mí, si no tienes este fuego por la salvación de las almas, todavía no conoces tu fe católica. Alguien que se dice amar a Cristo tiene que sentir el mismo fuego que el Señor tenía por la redención de los hombres. Él fue crucificado porque amaba las almas, amaba al Padre, la voluntad del Padre era entregarse por la salvación nuestra, pero también amaba las almas para que ese sacrificio nos iba a abrir las puertas del cielo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Rezar el rosario todos los días, al menos un rosario. Y por favor, nosotros en Mater Fátima le llamamos misioneros de María. El nombre es lo de menos. A mí me gusta ese nombre, misioneros, porque tiene que ver con los apóstoles, la evangelización, etcétera. Pero en este caso nos sentimos muy cercanos a Cristo por María. Bueno, hay que hacer todo lo posible para que Chile, por ejemplo, El Salvador, Panamá, México, todos los países, España, Portugal, rece todos los católicos el rosario todos los días. Y aquí voy a quitar una mentira, porque yo he escuchado esto que lo dicen sacerdotes y obispos. Oye, porque la gente de Mater Fátima o otros, o Legión de María, etcétera, van a promover el rosario y le dicen las personas, hombre, pues aquí todo el mundo reza el rosario. No es verdad. Yo después de visitar 17 países, en muchas charlas preguntaba, a ver, levante la mano quien reza el rosario todos los días. Y eran personas que iban a escuchar charlas de María, o sea, que se sentían cercanos a las palabras de la Virgen. No llegábamos ni al 30%. No es verdad que todo el mundo reza. Es que Colombia es un país católico y aquí todo el mundo reza el rosario. No es verdad. Hay mucha gente que podría rezar el rosario y no lo reza. Pues ahí entramos nosotros. ¿Qué puedo hacer para que esas personas que creen en Cristo, que creen en María, que aman a María, que se decidan a rezar el rosario? Y aquí todas las iniciativas, hacer grupos de oración, hacer talleres de rosario y entregar a la gente, organizar a los niños para que recen rosario. O sea, es que las iniciativas no terminan, pero tenemos que tener fuego en el corazón y decir, yo me dedicaré a promover el rosario, como decía a Sor Lucía, hacerla conocer y amar a través del rosario. Segundo, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Muy importante. Primero que la empecemos a hacer. Dentro de la misión continental para América, estamos proponiendo que ahora estamos con la novena de la Virgen del Carmen, pero después viene el primer sábado del mes de agosto. Y la primera etapa de esta misión continental va del 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, al 12 de diciembre, que es la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América. Entonces, quienes quieran vivir la comunión reparadora los primeros sábados de mes, ya en agosto podemos empezar a vivir el primero. ¿Y qué? De agosto a diciembre son 5 sábados. Bueno, la Virgen pidió que viviéramos al menos 5 sábados seguidos y que ella se comprometía a ayudarnos, darnos las gracias necesarias al final, para salvarnos al final de nuestra vida. Es una promesa como el escapulario de la Virgen del Carmen, etcétera. Son promesas que la Virgen hace para salvar las almas. Bueno, son 5 condiciones para vivir la comunión reparadora los primeros sábados. Primero, confesar. No me voy a detener porque algunos dirán, padre, yo no le alcanzo a leer, pero padre, ¿cómo me puedo confesar si aquí las iglesias están cerradas y los sacerdotes están escondidos? Porque en algunos casos fue así, desaparecieron los sacerdotes de algunos lugares. Entonces, busquen en alguna página católica, acto de contrición perfecta. Es una práctica que la iglesia, bajo unas condiciones,
puede dar la gracia del perdón de los pecados graves, pero tienes que cumplir las condiciones que la Santa Madre Iglesia te pide. Si no, no te perdona los pecados. Entonces, es una forma de ir avanzando, por decirlo así. Segundo, recibir la comunión. Lógicamente, algunos no tienen la posibilidad, pues podría ser la comunión espiritual. Seguro que Dios se las va a aceptar, sabiendo que ustedes no pueden ir a comulgar por causas ajenas a vosotros. Rezar el Santo Rosario, pide la Virgen. La tercera condición. Cuarta, acompañar 15 minutos a la Santísima Virgen contemplando los misterios del Santo Rosario. Y quinto, tener la intención reparadora, que se tiene que decir al confesor. Cuando uno va a confesar, Padre, yo ofrezco esta confesión en reparación del corazón inmaculado de María. ¿Por qué pidió la Virgen 5 sábados seguidos? Porque son 5 las ofensas que más están llevando almas, o sea, que la justicia divina castiga por pecados contra la Virgen cometidos. Así lo dijo la Virgen en España. Los que niegan su Inmaculada Concepción, los que niegan la maternidad divina, los que niegan la virginidad perpetua de la Virgen, los que atacan sus imágenes. Recordamos esas fotos de Chile cuando entraron a los templos y sacaron las imágenes, con qué odio rompían las imágenes. Ahora entendimos por qué. La imagen, tú dices, pero si es la materia es madera, ¿qué es esto? Es madera pintada. No, a ellos no les interesaba la madera, a ellos les interesaba lo que representaba la madera de Dios, y por eso les surgía romperlas o quemarlas, atacar las imágenes. Entonces imagínense Chile, cuántos jóvenes, conscientes o inconscientes, estuvieron haciendo daño a la Santísima Virgen o ofendiéndola, y por lo tanto son merecedores de grandes castigos por parte de Dios. Por eso pedir a Dios que toque su corazón para que se conviertan, porque le pedirá cuentas de esas ofensas a su madre. Apartar a los niños de la devoción al Inmaculado Corazón de María también es algo muy grave. Bueno, pues entonces el rosario, la comunión reparadora los primeros sábados de mes, la consagración al Corazón Inmaculado de María, que aquí no me extiendo prácticamente nada. Sabemos que existe el método, que es, yo creo que el mejor, más pedagógico, que existe en la Iglesia, el método de los 33 días de preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María, de San Luis María Griñón de Montfort. Grupos de estos hay por todo el mundo. Gracias a Dios hay una conciencia muy grande y un deseo de consagrar a muchas almas. Pues también tú puedes organizar tus grupos, puedes organizar en tu parroquia, en tu movimiento, en tu carisma, etcétera, para que la gente se consagre. Pero es consagración personal al Corazón Inmaculado de María. Después, reparar muchísimo todas las ofensas y todos los pecados que les hemos dicho. Precisamente si reparamos, Dios puede, como lo dice la Escritura, ¿no? Parece que cambia de idea y ya no castiga al pueblo. Pues si nosotros verdaderamente humillados vamos a los templos, por eso no pueden cerrar los templos, no deben cerrar los templos. Al contrario, ahora que está el virus, deberíamos estar invadiendo, digo entre comillas invadiendo, o sea, llenarlos. ¿Para qué? Para suplicar misericordia a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Ir a rezar, a reparar, para decir, Señor, hemos pecado, discúlpanos, ayúdanos en esta angustia que tenemos. Confiamos en que tu misericordia es infinita y que tú puedes perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas, no porque seramos merecedores, sino porque tu amor sobrepasa nuestras faltas. Y entonces los templos, ábranlos, tengan las Eucaristías. Al contrario, redoblen las Eucaristías para que la gente, con la separación y con todas estas cosas que están pidiendo, háganlo, pero que la gente pueda ir a misa. Yo les voy a decir lo que pasó en Europa hoy, y es más, no vamos tan lejos, 13 de julio en el Santuario de Fátima. Yo que fui capellán les puedo dar los datos. Un 13 de julio podía albergar entre 180,000 personas y 250,000. Ahora, por haber cerrado el santuario, ahora está abierto, ahora pueden venir los que quieran. No llegaron ni a 5,000. No llegan ni a 5,000 personas. La gente quedó muy, muy ofendida. Yo lo percibo mucho por la gente que me escribe,
cuando necesitaron sacerdotes, nosotros les cerramos la puerta. Pues ahora que les abrimos la puerta para que vengan a los templos, al menos en Europa las abren, muchos de ellos se han quedado vacíos. Y la escena del santuario era para llorar. De 180,000 personas que podían estar mínimo, no había ni 5,000. Verdaderamente el daño es muy grande a la fe. Se le dejó de dar alimento espiritual durante más de 3 meses a muchas almas, pues muchas de ellas están ahora muy frías. Por eso, los que queremos ayudar a la Virgen a llevar almas al cielo, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que redoblar porque el daño ha sido muy grande. ¿Quién lo provocó? No me meto en eso. Si era la mejor opción, en mi opinión no era la mejor opción, porque todos los argumentos que yo escuché para cerrar los templos era por un tema de salud física. Y a mí me faltaron 2 elementos de escuchar cuando cerraban los templos. Uno, quien hablaba de la salud espiritual. Y otra, quien hablaba de los derechos de Dios. Aquí todo era el hombre. Pero en nuestra fe, el centro no es el hombre, el centro es Dios. Y por lo tanto, Dios nos puede sacar de esta, si nosotros hubiéramos ido a pedírselo con insistencia. Por lo tanto, mucha reparación con sacrificios, penitencias, ayunos, mucha oración. No dejemos de orar. Es la mejor forma de mantenernos y también de perseverar, porque nadie puede decir, a lo mejor ahora yo estoy en gracia, hoy estoy en gracia, pero mañana, ¿quién nos dice que yo voy a pecar? Y yo puedo pecar mortalmente. Entonces, Señor, ayúdame a perseverar fiel hasta el final y ayúdame a convertir muchos pobres pecadores. Pues ojalá, decía San Juan Damasceno, con esto termino, ser devoto tuyo, oh María, es un arma de salvación que Dios ofrece a quien quiere salvar. La repito porque es muy hermosa. San Juan Damasceno, ser devoto tuyo, oh María, es un arma de salvación que Dios ofrece a quien quiere salvar. O la de San Luis María Griñón de Montfort, quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Santísima Virgen. Fíjate lo que dice la frase, quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Santísima Virgen. Pues gracias por haber perseverado. Espero que les ayude un poquito esta charla meditación y sobre todo mirarla a ella. Ella es la que nos está llamando, la que nos está convocando. Despierta, ojalá que ese sea uno de los objetivos de esta charla, o frutos, perdón, que haya despertado un interés por conocer más y profundizar, meditar, rezar el mensaje de Fátima, y ella hablará a tu corazón. No aquí alguien me tiene que decir lo que hay que hacer, no. Yo voy al mensaje de Fátima, es tan sencillo. Si se lo dio a 3 niños que no sabían ni leer, el mensaje es muy sencillito en su presentación. Es muy profundo, muy fácil de comprender. Pues que Dios les bendiga.